Muy buenos días a todos los presentes en estos momentos de tristeza por la pérdida de nuestro hermano Walter Jesús Saavedra Roca, quien terminó sus días en este planeta Tierra y se encuentra en la sexta dimensión, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene allí para todos los creyentes en él. Como nos dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 1 en adelante, hablando Jesús de esas moradas, él nos dice, San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él escribe allí, Teofanías, y si me fuere y os prepararé el lugar, y escribe Teofanías, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar es llamado la sexta dimensión. Ahí es donde van todos los creyentes que han partido, los que han partido de las edades y los de nuestro tiempo también. Ahora, Jesús había estado hablando en versos y capítulos anteriores de esa resurrección. Miren, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, él allí nos muestra de esta resurrección el día postrero. Y luego de hablar en el capítulo 5, verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Ahora vean cuando él dice, viene la hora y ahora es, ahí nos está hablando de la primera y de la segunda venida del Señor. Viene la hora, pues la hora de su venida. En su venida, él traería a los muertos creyentes en él. Con esa manifestación de Dios en este tiempo final, él llamaría, como dijo Job, entonces llamarás y yo responderé. Y eso fue lo que ocurrió en la primera venida del Señor, la cual pasó por el paraíso y los trajo. Pero recuerden que él resucitó primero, como nos dice el capítulo 27 de San Mateo, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea que él resucitó primero y de alguna forma los llamó. Y así en su segunda venida pasa por la sexta dimensión, hay un juicio allí con los mensajeros y sus grupos, y luego dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y él escribe allí en carne humana, el verbo estuvo allí 2000 años atrás, en su obra de redención, y él allí hizo el llamado para los que habían partido del Antiguo Testamento, de las edades pasadas, y con esa voz de aclamación, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo mismo que en el fin del tiempo él estaría llevando a cabo, porque es el mismo Señor en su primera y segunda venida. Ahora, y él dice, viene la hora, o sea, esa es la hora de su venida, en donde dice, en la hora de su venida, o sea, cuando comience su venida, pues es cuando nace, y al final de su hora de su venida, entonces es que ocurre esa resurrección. Y después dice, y ahora es, o sea, allí se estaba cumpliendo la hora de su venida, en su primera venida. Miren, cumplió, una hora son 41 años y 8 meses, y él cumplió allí
de esa hora de su venida, 33 años. Faltaron 7 años y algo, casi 8 años, para completar la hora de su venida en su primera venida. ¿Cuánto él usará de la hora de su venida luego del nacimiento de ese velo de carne y luego del nacimiento, del nuevo nacimiento de ese velo de carne? Cuando estemos transformados ahí, vamos a ver qué tiempo usó. Ahora él allí le está diciendo, y ahora es porque en esos días él iba a llevar a cabo la resurrección de los creyentes de las edades y de esas dispensaciones pasadas, las estaría cumpliendo en su venida al final. Ahora miren más adelante en el capítulo 6, en el verso 39, ahí habla también de la resurrección. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí vuelve a hablar de esa resurrección de este tiempo final. Ahora miren, él sigue allí hablando más abajo, pero miren, seguimos ahí en el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque, ven ustedes, siempre hay burladores. Siempre hay personas que no creen lo que Dios está llevando a cabo y lo que Dios está cumpliendo. En el mensaje Vigilando el Tiempo, allí nos dice, el tiempo llegó y todo se manifestó a la vista de todos, pero la gente no estaba vigilando el tiempo y no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. ¿Ve? Lo mismo que estamos aquí leyendo, después que él habla esa gran revelación, allí diciendo que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces después, en vez de regocijarse, en vez de avivarse con esa revelación, con esa palabra, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, si descendió de donde haya descendido, después que él haya dicho esa revelación tan grande, de cómo había descendido del cielo, eso era asunto de Dios y su programa. Pero decir que el que creyera en él obtenía vida eterna y que él, si la persona partiera, iba a resucitarlo en el día postrero, ya con eso bastaba para creer todo lo que Jesús decía. No importa si era entendido o no era entendido lo que él hablaba. Ese era el cumplimiento de la venida del Mesías. Y como él llevara a cabo esa obra, así el creyente, el escogido, tenía que creer. Y aún los seres humanos estaban supuestos a creer en ese tiempo, todos estaban supuestos a creer esa promesa. Pero sabemos que no era así. Sabemos que iba a haber un pueblo que sí lo iba a recibir y otro que no lo iba a recibir. Ahora dice, ahí en el verso 42 del capítulo 6, y decían, o sea, tropezaron, cuando él les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, tropezaron con eso. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
¿Cómo dice que del cielo es descendido si sabemos quiénes son los padres? Ahora vean cómo la revelación solamente es para los atributos de Dios, los escogidos de Dios. Porque el que no es escogido, el intelectual, el manufacturado, el incrédulo, lo que hace es que mira las cosas terrenales, porque lo único que puede ver es lo terrenal. ¿Ves? Seguida se fueron, pero si conocemos a su padre, José, y es el hijo de José, miren, al decir que es hijo de José, para empezar no tenían la revelación y el conocimiento que él había nacido por medio del Espíritu Santo. No tenían esa revelación que él era el hijo de Dios, no hijo de José. Por eso cuando él le corrigió allí a María, cuando María le dijo, tu padre y yo te estamos buscando, ¿dónde estás metido? Bueno, por supuesto tenían que regañarlo porque era menor de edad, tenía 12 años. Y pues ella ahí quizás en ese, no enojo, quizás preocupación y a la misma vez pues lo estaba regañando en cierta forma, pero se le olvidó que el verdadero padre no era José, era el Espíritu Santo. Tu padre y yo, pero ¿cómo que tu padre y yo? Ahí seguida él la corrigió. ¿No sabéis que los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Cuáles eran los negocios del padre de Jesús, de su verdadero padre? Porque José era más bien un padre adoptivo. Pero vean, era estar llevando a cabo la obra por la cual Dios lo había enviado, que desde los 12 años ya lo vemos en el templo, hablándole, y esa sabiduría, muchos se maravillaban que un niño como ese le hablaba de esa forma. Ahora, ellos, aquí vean, se van directito a la parte humana. Recuerden, vayan colocando todo eso paralelo a la segunda venida, porque es igualito. No conocemos a su padre, que es carpintero también, y a su madre también, y a sus hermanos también. ¿Ve? Es lo mismito. Ahora, por eso es que en su primera venida él dijo, del cielo he descendido. Y en su segunda venida, él puede decir, del cielo he descendido, porque el que está hablando a través de ese instrumento es el ángel del pacto, el ángel que lo vemos en Apocalipsis capítulo 10, ese ángel fuerte que descendió del cielo y está en medio de la raza humana obrando, llevando a cabo esa obra de reclamo. Y en todo momento que él tenga que decir del cielo he descendido, lo dice. Si tiene que decirlo para que salgan las personas, pues salen. Y si tiene que decirlo para que las personas entren, pues entran. Eso mismo lo dijo Jesús en una ocasión en el libro de citas, en la 1094, habló de esas cosas. Ahora miren este mensaje que él aquí también habla de esto, en el que estoy leyendo, vigilando el tiempo. Comenzamos a leer y nos detuvimos. Pero miren, dice, pero la gente, dice, el tiempo llegó y todo se manifestó a la vista de todos, pero la gente no estaba vigilando el tiempo y no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. Y por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación del Señor, no recibieron las bendiciones de Dios, porque la manera de ellos creer era contraria a lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. Era tan contraria que la fe que tenía la gente de aquel tiempo era una fe negativa. Por eso él dice que en su venida hallará fe en la tierra, o sea, hallará esa fe de rapto, esa fe de traslación. Vamos a buscarlo en San Lucas, capítulo, vamos a ver, 18, verso 18 dice, capítulo 18, verso 1, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el que no quiso por algún tiempo,
Pero después, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe de rapto en la tierra? Ahora vean que esa fe no la tenían allá en el tiempo de Jesús. Esa fe no estaba. Y la fe de rapto, ven ustedes que no estaría en medio de su iglesia, sino que sería para este tiempo final, que en su venida Él vendría para darle ese avivamiento, ese despertamiento a la iglesia novia. O sea, en donde los truenos, siendo abiertos, siendo pronunciados, esos 7 truenos consecutivos, ahí le daría la fe de rapto a los escogidos. No estaba la fe de rapto en la tierra, no estaba la fe de rapto en los mensajes, porque cualquiera dirá: no, si estamos aquí repasando el mensaje que contiene esa fe de rapto, es la enseñanza bajo carpa. Ahora, ¿qué mensaje tendría que la iglesia novia entrar de lleno y colocar bien cada cosa en su lugar, en donde Dios estaría trayendo por medio de esa predicación ese avivamiento, ese despertamiento? Pues el mensaje que nos trajo el reverendo William Marion Branham y el mensaje de las buenas nuevas del doctor William Soto. Por eso él dijo: ha sido para mí una gran bendición haber traído este mensaje de piedra angular que prepara a la iglesia novia para ser raptada. Ahora cualquiera dirá: pero se está contradiciendo, porque él dice que en el cumplimiento de la visión de la carpa es donde los truenos estarían emitiendo sus voces y es donde allí se daría la fe de rapto. Ahora todo eso es el misterio contenido en el 7º sello, porque él no daría a conocer cómo es que la iglesia novia recibiría la fe de rapto. No tan solo es con creer el mensaje, sino creer el cumplimiento de ese mensaje. O sea, lo que ellos estaban trayendo y estaban mostrando en el mensaje era el cumplimiento luego de lo que Dios estaría llevando a cabo en medio de su iglesia para cumplir su venida. Ahora todo es sencillo y a la misma vez para los incrédulos es complicado, porque para el creyente, como es lo que ellos están esperando, lo creen. Aunque haya algunas cosas que dicen: pero es que esto está difícil, como él decían Pedro y algunos de los discípulos: dura es esta palabra. Ahora vean que ellos no se fueron porque no entendieron algunas cosas, más bien ellos se quedaron brazo a brazo con Jesús. Ahora miren, él sigue diciendo aquí, dice: era una fe negativa, lo cual es señalada como incredulidad. Un poquito antes, para seguir la hilaridad, era tan contraria que la fe que tenía la gente de aquel tiempo era una fe negativa, lo cual es señalada como incredulidad a Dios y a su palabra. Eran incrédulos a lo que Dios estaba haciendo, y por ser incrédulos a lo que Dios estaba haciendo, entonces lo que ellos hacían era contrario a los planes de Dios, a lo que Dios estaba cumpliendo en aquellos días, era contrario a la manifestación de Dios para aquellos días. Y por cuanto esa fe negativa que ellos tenían era contraria a la manifestación de Dios, también la manifestación de Dios era contraria a ellos. Porque los que se levantan con una fe negativa, entonces comienzan a combatir la obra de Dios y no comprenden los planes y propósitos divinos, no comprenden el por qué se mueven las cosas de la manera en que se mueven, y entonces comienzan a buscar faltas, a criticar y a todas esas cosas. Y acontece lo mismo que sucedió con Jesús, cuando él, viendo la fe negativa que había en aquellas gentes que le habían seguido, les aplicó una palabra con la cual probaría que ellos eran incrédulos. Porque vean ustedes,
¿Cómo es que se prueba al ser humano? Con la palabra. Y la palabra allí probó quiénes eran incrédulos y quiénes eran creyentes. Ahora los que se fueron, eso no desanimó a Jesús. Porque ven ustedes, cada cosa que hace un profeta de Dios y más el Mesías, eso nadie puede estorbar para que esa obra se cumpla, para que el propósito de Dios en cada mensajero se cumpla. Es como un dicho que dice, donde pisa un caballo, no borra la huella cualquier burro. O cualquier burra, porque también detrás de esos burros que tratan de quitar esa huella de ese caballo, y ese caballo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, detrás de esos burros que tratan de quitar esa huella, que no la pueden borrar jamás, están también las burras que están mandando a esos burros, y hay burros también detrás de esos otros burros, pero todos siguen siendo un mazo de burros, ¿ves? Que no pueden quitar la pisada, la huella del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y la obra de Dios continúa, aunque hablen, critiquen y hagan lo que sea, siguen siendo burros tratando de quitar una huella que jamás podrán quitar. Es así que son huellas de y para la historia. Ahora, sigue diciendo aquí, y por cuanto esa fe que ellos tenían era contraria a la manifestación de Dios, también la manifestación de Dios era contraria a ellos, porque los que se levantan con una fe negativa, entonces comienzan a combatir la obra de Dios y no comprenden los planes y propósitos divinos, no comprenden el por qué se mueven las cosas de la manera en que se mueven, o sea, no comprenden la forma en que Dios está llevando a cabo esa obra y por eso la combaten, porque no entienden, no comprenden, siguen siendo burros, y entonces comienzan a buscar faltas, a criticar y a todas esas cosas. Y acontece lo mismo que sucedió con Jesús, cuando él, viendo la fe negativa que había en aquellas gentes que le había seguido, les aplicó una palabra con la cual probaría que ellos eran incrédulos. Él les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Cuando él dijo eso, se escandalizaron con él. Entonces probaron que no creían, aunque ellos decían que creían. Eso lo habló el hermano Branham allí en la página 122, párrafo 1094, el que le cité hace unos minutos, donde él habla de esto, que él dice que era para reducir el gentío. Ahora miren, sigue diciendo, cuando llegan ciertos momentos en que la fe tiene que ser probada para que muestre si es positiva o negativa, es el momento más grande de la historia para esa persona. Ahí es donde se muestran los colores, ahí es donde se sabe quién es creyente y quién no es creyente. Ahí es que se prueba a la gente. Vemos, es como cuando él dijo eso, el que no coma mi carne ni beba mi sangre, el que cuando dijo también del cielo descendido, dirían o dijeron, pero ¿cómo va a ser? Ahora este se hace Dios. Y era Dios haciéndose hombre. Ahora vean, en su venida también, en el fin del tiempo, pasó lo mismo. Pero ahora este se cree que es el ungido. Ahora se cree que es el Mesías. Ahora se cree que es el Cristo. Vean, todo corre paralelo. Y entonces se van. Ahora hay algunos que se quedan como las lapas ahí, porque el manufacturado se queda hasta el final. Ahora sigue diciendo, vemos que todos comenzaron a irse. Y los que se quedaron decían, dura es esta palabra. Mira, aquí es donde lo dice. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá recibir? Esto no se puede aceptar. Esto nadie lo podría recibir. Después que tenían tanta gente, ahora se le van. Porque hace o dice cosas y no las explica. Porque Dios no tiene que estar explicando cosas a nadie. Las hace y sigue para adelante. Y el que no las va a creer, no importa lo que hable ese mensajero referente a ciertos temas, como quiera no va a creer. El incrédulo siempre es incrédulo. Cuando llegó el momento en que tuvo que decir y hacer ciertas cosas sin explicarlas, ese fue el momento en que la fe iba a ser probada. Y cuando la fe fue probada, se encontró que no todos creían que aquel era el Mesías.
el enviado del Señor. Y entonces se vio que no todos creían como se pensaba. Por lo tanto, los que se fueron decían, parece que tenían razón los escribas y fariseos cuando dicen que este es Beelzebú, que tiene demonios, que está loco y que es un falso profeta. Eso mismo pasó con Judas Iscariote. Se fue después de él hablar ciertas cosas allí privadas con ellos. Vean, no pudo seguir adelante. En el mensaje Almas Encarceladas ahí habla que Judas no pudo continuar. Ahora se fue uno y se quedaron 11, con Jesús 12. Vean, se fue uno, la minoría. Por eso siempre usted puede ver que siempre se van a ir 2 o 3 y para completar esos 2 o 3 vienen a decir que son el grupo pequeño. Sí, el grupo pequeño que se fue como Judas, claro que sí. El grupo pequeño en el fin del tiempo, comparado con todo el cristianismo y todas las religiones del mundo, es un grupo pequeño el que hay creyente en su venida. Y él aún dijo, ojalá, y yo también lo repito, ojalá que el grupo de los escogidos de Dios de la novia sean millones. Y él dijo que puede ser mayor que los 144,000. ¿Ve? Eso es pensar en y por amor a la raza humana, a los seres humanos. Desear lo mejor para ellos. No decir, no, nosotros somos el grupito pequeño, porque en el mensaje del 70 y pico él dijo que es un grupito pequeño. Pues claro, si en el 77 él pensaba que el rapto iba a suceder, y allí apenas el mensaje había llegado a algunos países, y eran 2 o 3 de algunos países los que creían el mensaje que el doctor William Soto estaba trayendo. Apenas estaba comenzando, y eran 2 o 3. Y muchos que habían escuchado el mensaje lo combatían. En ese tiempo era el tiempo en donde él pensaba que en el 77 todo se iba a acabar y que solamente había un grupo pequeño, ¿ves? Pero entonces sacan todo eso de contexto y lo colocan en este tiempo cuando ya Dios trajo más luz, aumentó y ha aumentado la profecía por medio de él, y entonces trajo esos mensajes tan gloriosos después del 2000, aún después del 90, cuando Dios fue dándole más y más luz en cuanto a todo lo que él trajo en ese tiempo del 74 al 77 o al 78, ¿ve? Y por eso luego él dijo, no se puede sacar esos mensajes y colocarlos así, tal cual, porque sería una irresponsabilidad de los ministros y las personas colocarlas así y más abiertamente. Eso hay que editarlo a la luz de lo que Dios nos ha estado dando. Pero vean cómo son tan irreverentes, irrespetuosos, y no siguen las recomendaciones, ni no siguen lo que él habló, aunque digan que creen, porque recuerden el diablo, ¿qué fue lo que hizo con Jesús? Le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, y tírate por ese barranco. Ahora vean que fueron cosas tentando a Jesús, porque él sabía que él podía hacerlo, pero Jesús no era payaso ni un figurete del diablo, y porque el diablo diga que haga tal cosa, haz tal cosa, Dios lo va a complacer. No se complace a nadie, y menos al diablo con esas manifestaciones en seres humanos. Ahora, ven ustedes cómo ahí se fue Judas, aun siendo él parte de los discípulos, uno que estaba cerca de él. Por eso él los mantenía cerquita también, cada mensajero. Miren, el reverendo William Branham mantuvo cerca a algunos que sabía que eran problemáticos, y luego él habló que iba a poner y a exponer nombres, y también decía que alguien cercano a él lo iba a traicionar. Ahora todo eso lo vemos en este tiempo siendo cumplido. Personas que estuvieron tan cerca de él han traicionado el mensaje. ¿Cómo? Pues no creyendo en lo que él trajo. Miren lo sencillo que es y lo fácil que hace una persona el traicionar a un mensajero. No creer en lo que él trajo, no creer en lo que él dijo. Por ejemplo, conéctense con la carpa y miren, muchos de los que se han ido es lo menos que hacen, y dicen que siguen las órdenes del mensajero. No siguen nada porque son unos incrédulos. Nunca creyeron el mensaje. Si lo creyeran, entonces todo lo que él había dicho lo estuvieran haciendo.
Y así es como los escogidos de Dios identifican a los incrédulos. Pero Jesús sabía, sigue diciendo, pero Jesús sabía y conocía a aquellas gentes en su interior. Por lo tanto, Jesús hizo eso a propósito para reducir el grupo y para que quedaran los que creían por revelación, no con una fe mental, sino con una revelación en lo profundo del corazón. Y cuando aquel hombre decía, hay que comerse la carne y beberse la sangre del Hijo del Hombre, allí estaban los verdaderos creyentes esperando para hacerlo en la forma en que hubiera que hacerlo. No entendemos cómo será, pero aquí estamos para hacerlo. O sea, aquí está el cuchillo, aquí está el tenedor y tráete un plato para acá porque a mí el pedazo de carne que me toque, allá estaba otro con un vaso, bueno, echen sangre aquí. Pues vamos a prepararnos. Como tú lo digas que es, ya estamos listos. Es lo que conocemos, Señor. Porque si hay que comer, pues hay un plato y un tenedor y un cuchillo. En ese tiempo, pues a lo mejor había otro tipo de utensilios. Pero, Señor, preparamos la mesa, aquí está todo. Pero vean cómo luego ellos entendieron a qué se refería Jesús con eso. Pero no se pusieron a cuestionar. Pero ahora nos vamos a comer. Nos vamos a convertir en caníbales. Eso es lo que dice el hermano Branham allí. En esa página 122 de ese párrafo 1094. Ya para la 123, miren. Ahí decía, qué declaración de un hombre con un ministerio como ese, porque decía, coman la carne. Eso es para los caníbales, de beber sangre humana, eso es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia se fue de él. Ahora vean, ahora eso, ella escribe, eso Jesús no lo explicó, Pablo lo explicó luego. Después vino ese primer mensajero y lo explicó. Ahora, sigue diciéndole aquí, algunas personas dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Y él les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Entonces uno de ellos dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Isaías tenía palabras de vida eterna, pero ya murió. El profeta Ezequiel tenía palabras de vida eterna, pero ya murió y no está con nosotros. El profeta Moisés estuvo en la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está en la tierra. También el profeta Juan el Bautista estuvo sobre la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está. Y podemos decir, así de Pablo, el apóstol Pablo, aun Pedro, el apóstol Pablo, tuvieron palabras de vida eterna, pero ya murieron. Ireneo tuvo palabras de vida eterna y ya también partió. Martín tuvo palabras de vida eterna y también Dios se lo llevó, murió. Colombo tuvo palabras de vida eterna y también partió. Lutero, quinto mensajero de la quinta edad de la iglesia, tuvo palabras de vida eterna y también partió. Wesley tuvo palabras de vida eterna y terminó sus días y Dios se lo llevó. El reverendo William Branham tenía palabras de vida eterna y Dios también se lo llevó, partió. El doctor William Soto Santiago tenía palabras de vida eterna y también Dios se lo llevó. Y entonces ahora la iglesia novia diría, ¿y a quién iremos? No podemos regresar para atrás a tomar el mensaje que nos trajo el doctor William Soto Santiago y traerlo al revés. No podemos hacer esas eses al revés. O sea, vean cómo con el mismo mensaje estaría el enemigo de Dios tratando de atacar al amigo del hermano Branham. Ese rastro de la serpiente, lo cual en las personas que aparentemente creen el mensaje del doctor William Soto, tomando el mismo mensaje del hermano el doctor William Soto Santiago, colocándolo al revés, haciendo las eses al revés. Y ahí vemos la obra del anticristo y ahí vemos a toda esa gente que luego
vino con Judas Iscariote para atacar a Jesús, o sea, prenderlo y arrestarlo. Eso lo vimos en estos días, como Dios mostró en esa visión esas eses al revés, que Él las dibujó allí, de ese párrafo. Vamos a ver si es el 520, en donde nos mostró 520 de la página 60, 527 de la página 60. Vean cómo hacia ese amigo del hermano Branham, esa serpiente, esa víbora, vino haciendo esa letra al revés, formando una S al revés, tomando el mensaje del doctor William Soto Santiago al revés, para con eso atacar al amigo del hermano Branham. Ahora, sigue diciéndole aquí, Juan el Bautista estuvo sobre la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna, aunque hagas o digas cosas que escandalicen a la gente. Pero nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de la hora. Nosotros sabemos que ese es el mensaje, esa es la palabra de vida eterna, porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tú tienes. Por lo tanto te decimos, si tú quieres que nos vayamos, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y a nosotros no nos importa lo que tú has dicho, escandalice, y a nosotros no nos importa que lo que tú has dicho escandalice a toda esa gente. Nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de vida eterna, y aunque otros se escandalicen y se vayan por lo que tú digas o hagas, ¿a quién iremos nosotros? ¿A dónde iremos? No podemos esperar que venga otro después de ti, porque Dios no tiene dos profetas al mismo tiempo en la tierra. Por lo tanto, caminaremos contigo y llevaremos la gloria y también el oprobio contigo. Y así, en este tiempo final, lo habla y lo testifica, lo proclama la iglesia novia. Vamos a llevar la gloria y vamos a llevar el oprobio con el ángel fuerte en este tiempo final. Eso es para la novia. Ahora estoy hablándole a la novia. Cuando se habla a la novia, pues a la novia. Cuando se habla a los incrédulos, pues a los incrédulos. Cuando se habla a los manufacturados, pues a los manufacturados. Y cada uno recibe su palabra. Recuerden que la tercera etapa es para todos los grupos. Y todos los grupos tienen que escucharme. Aunque algunos burros escuchan a otros burros porque los mandan. Hay algunos que dicen que es que escuchan porque ese escucha todo y entonces les hace un speech más o menos de lo que se habló. Y entonces un burro escuchando a otro burro. ¿Ve? Y entonces ese otro burro es el que escucha la palabra en la tercera etapa, porque todos tienen que escucharme. Ahora sigue diciendo, ¿qué era lo que pasaba? Que aquella gente sabía que aquel era el hombre con el pan de vida eterna, con el mensaje, aunque muchos le criticaran, aunque muchos le buscaron faltas. Mire, el que busca faltas no está buscando el pan de vida eterna. ¿Ve? No está buscando la palabra. Y para eso es que vienen los momentos de prueba, los momentos en que el que no está por la palabra es echado fuera. ¿Ve? Porque están por otra cosa. Como dice en el libro de citas que unos están para criticar, unos vienen por curiosidad. Vamos a ver dónde es que lo dice. En la 13, vamos a ver, 1380 de la página 154, miren, dice, ¿qué es esa atracción allí arriba en el cerro? Es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía. Eso siempre causa una atracción. Hace subir todos los críticos, los buitres y las águilas también. Todos ellos se juntan para hallar lo que está aconteciendo. Algunos por la curiosidad, algunos otros vienen para encontrar faltas,
Ahí están. Mientras otros vienen a criticar. Hay todos tipos que se han juntado en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular. Es donde aparecen todos ahí. Ahora dice, sigue diciendo, en los momentos en que él no está por la palabra, es echado fuera. Es atado de pies y de manos y echado a las tinieblas de afuera, a la quinta dimensión. Porque está metido en un sitio que no es digno de estar. Recuerden que ahí, en el cumplimiento de la visión de la carpa, es la columna de fuego la que está llevando a cabo toda su obra. Y ahí tiene que salir toda incredulidad. Porque no puede estar obrando Dios en esa manifestación que vendrá más adelante, donde hay incrédulos. Y es en este tiempo que Dios está haciendo esa separación, esa segregación, y hasta que al final quedan solamente los creyentes, para entonces Dios llevar a cabo una obra que ese mundo denominacional ya entonces va a estar viendo y va a estar recibiendo. Desde antes ya estará recibiendo esa palabra y las bendiciones contenidas ahí, y luego estarán recibiendo también bendiciones físicas también, todo en un entrelace, pero primero es con la iglesia novia. Porque viene, dice, porque está metido en un sitio que no es digno de estar, porque viene a buscar faltas, a criticar, y no debe estar mucho allí para que no esté estorbando la gran fiesta que Dios ha preparado para sus hijos. O sea, que no es un aguafiestas. Los aguafiestas se echan para afuera, y aunque pataleen, cuando sacan a una persona problemática y la sacan para afuera y se cierra la puerta y se deja afuera, allá afuera puede gritar, patalatear y medio mundo. Adentro ni le hace caso esos burros afuera, que lo que hacen es haciendo un escándalo para tratar de que la fiesta no continúe. Pero le llega el momento en donde ya sea la policía o alguien viene y se lo lleva. Se acabó el ruido de ese burro y no se escucha más. Pero está un tiempito ahí chichoneando afuera, molestando a los que están en ese avivamiento adentro, esa fiesta. ¿Ves? Eso para que lo entiendan ahí de esa forma, porque en esos tiempos que se hacían esas fiestas, pues, y todavía se hacen fiestas, la gente sabe cómo es eso, cómo es que sacan a alguien que esté estorbando para afuera, y en vez de irse y decir, oye, yo fui un estorbo, déjame irme y dejarlos a ellos tranquilos, no. Tras que lo sacan fuera, saben que él es el problemático, o la misma persona se va, no, yo no quiero estar ahí, y a veces después quieren entrar, no, ya tú te fuiste, no vengas a buscar acá posiciones, no, que es que esta era mi silla, yo estaba aquí, pues ¿sabes qué? Te levantaste y te fuiste, y ahora esa silla, esa corona le corresponde a otro, por tú menospreciar y por incrédulo, ya esa corona no es tuya, no vengas ahora a reclamar, no, pero es que yo estuve aquí 3 horas, y ahora viene a sentarse a última hora. Pues mire, no te valió de nada estar sentado ahí 3 horas, porque lo que estabas haciendo ahí era criticar a los que estaban ahí en la fiesta. No sirvió de nada. Es que yo fui el que traje tal cosa, es que yo aporté para esto. Pero no miraste todas las críticas y las burlas que estabas haciendo mientras estabas ahí. Ahora te fuiste y ahora nadie puede volver a darte esa silla. Ahora sigue diciendo, eso es lo que está dicho, eso es lo que está dicho en la parábola de la gran cena. Allí dice que fue preparada una gran cena en la cual estaban todos los invitados, pero había uno que representa a todos aquellos que tienen una fe negativa. O sea, ese representa a esos, por lo que se ve y por lo que nos está mostrando, es que hay muchos con esa fe negativa también. Una fe que no es digna de estar en medio de los que tienen una fe viva. Y entonces le es ordenado al que está a cargo de toda esta cena que ate a este hombre y le eche fuera de esta gran cena, porque no es para incrédulos, no es para personas con una fe negativa. Y entonces el siervo de la cena que está a cargo de esa gran cena hará todo lo que tenga que hacer para echar fuera de esa gran cena a los que tenga que sacar. No importa la manera que use para hacerlo.
No importa la forma en que Dios use para sacar a las personas, Él hará de esa forma. Y no importa la forma que Él haga para atraer las personas, Él también lo hará. Ahora, ¿dónde son echados? A la séptima edad, a la Odisea, en donde el diablo tiene su trono. Es como cuando la policía tiene que sacar a alguien de algún lugar. No importa los medios que use. Y el que no esté de acuerdo con los medios que use la policía y trate de oponerse, pues puede también coger su parte y luego ser acusado de estar obstruyendo la justicia. Para aquellos que meten el hocico donde no deben, pueden coger su agüita, como dicen. Es como cuando Dios le dijo a Moisés con su pueblo: entren a tal ciudad y no dejen ni a los niños. Moisés estaba cumpliendo órdenes divinas y sin embargo, en la ley de Dios decía: no matarás. Cualquiera dirá: pero Moisés, ¿cómo tú vas a decir eso? Ahora, ustedes pueden ver en la Biblia hay muchas cosas chocantes para muchos seres humanos. Es porque no comprenden el tiempo en que están viviendo y no entienden el programa divino para el tiempo en que están viviendo. Por ejemplo, tenemos los límites establecidos en las autopistas. Si usted viola esos límites, la policía tiene el derecho de denunciarle. Pero en cambio, usted no tiene el derecho a acusar a la policía por violar esos límites, porque ellos están autorizados. También tenemos que es un delito herir a cualquier persona. Eso es penado por la ley en cualquier país. Sin embargo, un médico le hace a usted una herida pequeña o grande y no puede ser juzgado por eso, porque él está autorizado. Es más, usted mismo va para que él se la haga. Muchas personas no conocen las leyes divinas y por eso siempre están tropezando cuando llega el tiempo para cumplirse algunas cosas que Dios ha prometido. Hay muchas cosas que están en la Biblia que tienen que ser cumplidas, pero vemos a través de la Biblia que desde el comienzo hasta el final ha habido cosas incomprensibles a la mente humana. Si usted examina la Escritura, encontrará que así como los policías, como los médicos, cirujanos y como personas de esa categoría, ha habido también hombres de Dios desde el principio hasta el final, que hicieron cosas que conforme a las leyes de esos tiempos no se podían hacer, pero ellos las hicieron y Dios no les recriminó por eso. Alguna persona que no sea espiritual, al leer la Biblia podrá decir que está llena de contradicciones, porque Dios dice por medio de Moisés: no matarás, y después a través del mismo Moisés Dios dijo: acaben con ese pueblo completo, maten hasta los niños. Eso es una aparente contradicción. Sin embargo, no hay ninguna contradicción en la Biblia. Y así por el estilo. Usted encontrará un sinnúmero de cosas en la Biblia que le escandalizarán si usted no sabe que esas personas eran hombres de Dios, profetas de Dios. Y así como usted no puede juzgar a un policía ni a un médico, usted tampoco puede juzgar a un profeta. Porque un profeta no puede ser juzgado. ¿Y quiénes son los que se ponen a juzgar a un profeta? Aquellos que no reconocen a ese mensajero como profeta. Aquellos que no reconocen a ese hombre como un profeta. Esos son los que juzgan. ¿Y quién es el que juzga y señala y critica y todo eso? El diablo. Ahora, los escogidos de Dios, cuando reconocen que Dios en Espíritu Santo está llevando a cabo una obra en el tiempo que ellos están viviendo, entonces no se atreven a juzgar a un profeta, porque ellos lo reconocen como profeta. Si estos incrédulos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías, como el profeta, como el carpintero de Nazaret, el cumplimiento de la venida del Mesías en ese tiempo, no lo hubiesen crucificado, no lo hubiesen juzgado, no lo hubiesen criticado, no lo hubiesen blasfemado, no se hubiesen burlado, ¿ve? Como aquellos que le pusieron un paño en la cara, le taparon el rostro: a ver, dinos quién te pegó, y le pegaban y todo eso. Vean, tentando al Señor. Él sabía, como dice el hermano Branham, él sabía quién les había pegado, él los conocía a todos, pero vean, ellos no habían identificado a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el prometido, como el deseado por el pueblo hebreo. Ahora, así ha sido en todos los tiempos. Si la nación, el presidente de esa nación y el pueblo reconoce a el mensajero
que Dios ha enviado en ese tiempo de ese rey o de ese presidente y lo reconoce, miren, sería el país que mejor sería conducido, porque estaría siendo dirigido por Dios. ¿Pero cómo por Dios? Pues Dios a través de ese profeta. No pasó así en Nínive. Miren, ellos reconocieron a ese profeta en Nínive cuando llegó allí, llegó Jonás, y vean ustedes, ellos reconocieron y creyeron el mensaje de Jonás. Y vean, Dios perdonó ese rey, ese reino, esos habitantes, y lo que hizo fue que cambió, diferió la ira, o sea, ese juicio para más adelante. ¿Ven? Pero cuando personas no creen y no identifican a ese personaje como el escogido de Dios, como el cumplimiento de lo que Dios prometió, como aquel que estaría en una gran carpa catedral trayendo la enseñanza bajo carpa y trayendo así la fe de rapto a los escogidos de Dios, cuando no identifican a ese ministro, a ese pastor, como el cumplimiento de esa promesa, entonces lo juzgan, lo critican, blasfeman, porque no lo reconocen. Por eso es que hacen lo que hacen. Ahora los escogidos, ellos más bien tienen un respeto por esa persona, como lo debemos de tener unos a otros. Ahora él sigue diciendo, un profeta no puede ser juzgado, porque él es la palabra de Dios en carne humana para ese tiempo. Haga lo que haga, eso ni le quita ni le añade para ser el profeta de Dios. Sea que actúe bien, conforme a la vista humana, o actúe mal. No importa lo que haga ese profeta, sigue siendo el profeta de Dios, y no hay quien lo cambie. Ese es el hombre de Dios para ese tiempo. Y un día ese profeta dará cuenta a Dios por el ministerio que Dios puso en él. Algún día él irá a esa sexta dimensión, en donde Dios llamará a todos sus mensajeros para que le rindan cuenta, para ser juzgados por el mismo Dios. Y el mismo Dios es Dios en su segunda venida. Los ministerios de Moisés y Elías, porque él dijo que allí en la sexta dimensión lo estaban esperando. Y él escribió allí Apocalipsis capítulo 11. Ahora miren aquí, vamos a ir a la página 168, que es donde dice que nadie puede juzgar a un profeta. Dice, página 168, párrafo 1502, dice, recuerde, ¿a quién viene la palabra del Señor? A los profetas, no a los teólogos, sino a los profetas. Él es un reflector de la palabra de Dios. Él no puede decir nada en cuanto a sus propios pensamientos, solamente puede hablar lo que Dios revela, tratando de vender sus derechos como profeta. Él dijo, ¿cómo puede un profeta decir algo aparte de lo que Dios pone en su boca? Es algo que Dios hace y no puede decir nada más. Y uno así es nacido, pero nadie juzga a un profeta, porque él es absolutamente la palabra de Dios. Él es la palabra en su debido tiempo, Dios reflejándose. Y abajo escribe, nadie juzga a un profeta. A la derecha digo una piedra angular las edades y la flecha hacia la piedra angular. Y a la izquierda, hacia arriba, escribe por un profeta, Moisés y Elías. Y también escribe encima, un profeta es la palabra de Dios encarnada para su edad. Y escribe, el profeta es igual, es un reflector de la palabra. La palabra viene a ellos. Ahora vean cómo aquí nos muestra que nadie juzga a un profeta. Ahora miren, aquí también, más adelantito, también este mismo mensaje, vigilando el tiempo, o vamos a seguir un poquito más aquí, dice, y allí él dirá todo lo que hizo, y si tiene que hacer alguna explicación, él dirá, esto lo hice por esta causa. Pero, ¿qué explicaciones tiene que darle a una persona que no tiene que estarle juzgando?
¿Qué explicación va ahora a una persona que ha atacado y ha combatido la obra de Dios en tiempos pasados y en las edades y en nuestro tiempo, que ha atacado el cumplimiento de la visión de la carpa? ¿Qué explicación le va a dar esa persona a Dios al final? Sigue diciendo, así son las cosas en la historia de la raza humana. Así ha sido y así será. Y de alguna manera cada hombre que Dios envía en cada tiempo tiene que hacer la labor que le ha sido encomendada. Y Él la hará porque para eso ha sido enviado. Como dijo Jesús, para eso he sido enviado. Ha sido enviado para cumplir la obra que le fue encomendada a Él 2000 años atrás. Para eso es que en cada edad y en cada dispensación Dios ha enviado a sus mensajeros. ¿Para qué? Pues para cumplir lo que Dios le ha enviado a hacer. O sea, no es para hacer lo que el diablo diga que él haga. Vamos a ver en San Lucas, si está ese lugar, donde dice que para esto he sido enviado. Lucas capítulo 4, miren, verso 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Pues si era para eso, pues tenía que llevar a cabo esa obra. No importa quién se le atravesara en el medio, él iba a llevar a cabo esa obra. Le guste o no le guste a la gente, el estilo de él, la forma de él, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de vestirse, la manera de ordenar las cosas, la manera de hacer las cosas, él como quiera lo iba a hacer. Aunque quedaran algunos mordidos por el lado y crujiéndose los dientes porque la obra de Dios seguía adelante y cumpliendo, y lo que ellos no hicieron en tiempos pasados ahora se hace en un tiempo tan corto, entonces se rascan la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible? Y en vez de ponerse a orar, o en vez de poderse a decir, Señor, ayúdame a ver si esto es así, lo que tú estabas llevando a cabo en este tiempo, lo que tú estás cumpliendo, si esto era lo que tú prometiste, ayúdame a entenderlo. Pues no. Entonces, pues si no como, pues tampoco que nadie coma. Entonces voy a virar el plato, porque así son los burros. Y vean ustedes cómo en el tiempo de Jesús Él llevó a cabo la obra que tenía que llevar a cabo. Ahora sigue diciendo, si tiene que llamar o traer adentro una multitud que nadie puede contar, esas son las vírgenes fatuas, el profeta buscará la forma para hacerlo, y nadie lo podrá juzgar de que esté haciendo bien o mal. Ahora recuerden, a la iglesia novia le hablo ahora. Los demás van a poner ahora atención porque tienen que también estar escuchando para por esta palabra ser juzgados también. Pero la novia, les digo, todas las etapas que Dios está cumpliendo y estará cumpliendo, usted créalas con toda su alma, porque son las fases y etapas en la tercera etapa. Y como Dios tenga que llevar a cabo esa obra, esa labor, ustedes, los que están preparados y ordenados para transformación, las creerán y estarán brazo a brazo con ese mensajero, con el ministerio bajo carpa. Porque habían cosas allí en el tiempo de Jesús que era duro para los discípulos, pero la contestación ellos mismos la hicieron, la dieron. ¿A quién iremos? Y ya señalaron a Jesús directamente, tú tienes palabras de vida eterna, porque era el mensajero que estaba vivo en ese tiempo. Y en este tiempo podrán decir los escogidos, no se preocupe, doctor José Benjamín, porque ya los mensajeros, ya Dios se los llevó, ya no tenemos a más nadie aquí, y solamente tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el enviado de Dios, tú eres el que Dios prometió que estaría en ese ministerio bajo carpa trayéndonos la fe de rapto. Como tú hagas, así yo creo. Y esos son los mismos que si estuvieran en el tiempo de Jesús hubiesen dicho esas mismas palabras que dijeron allí
a Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora vean aquí, él sigue diciendo, y si el profeta tiene la responsabilidad de sacar algún otro grupo ya señalado y numerado, él lo hará conforme a como él crea que debe hacerlo. Me recuerdo cuando él me decía, yo le decía, mano, William, esto así, mira, esto lo podemos hacer así, o esto así, es mejor así. Me dice, como tú creas, hazlo. Como mejor te parezca, hazlo. Pues claro, si él sabía que ese ministerio estaba allí siendo usado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra conforme a como lo tenía que hacer, era ese Espíritu Santo, ese ángel, llevando a cabo esa obra. Ahora, esa es la sabiduría divina. No podía él invadir esa posición que no le correspondía, y él, muy caballero, un hombre muy caballeroso, él decía, como tú hagas, como mejor te parezca, como mejor creas. ¿Por qué? Porque ese era el lugar en donde ese ministerio iba a estar llevando a cabo esa obra de reclamo. Pues claro que tenía que hacer como él creyera, porque él era el que la iba a usar. Era la persona que iba a estar allí ministrando, porque él, Dios se lo iba a llevar, y Dios se lo llevó. Pero pronto lo vamos a volver a ver, claro que sí. Pero mientras tanto, acá está Dios cumpliendo lo que él prometió, lo que trajo a través de ese mensajero. Miren las buenas nuevas que él nos trajo allá, se la dio a la María, el cuerpo, allí María como cuerpo que Dios usó para traer al Mesías. Y miren, a ella le fueron dadas esa revelación tan grande de que a través de ella daría a luz ese hijo prometido, y esa revelación tan grande de que el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella, y que a través de ella iba a dar a luz a el Mesías. Ahora miren cómo eso no había sido revelado en tiempos pasados, y a ella le fue dada esa revelación. Ella tenía ese conocimiento y ella lo creyó. Ahora vean ustedes que en este tiempo ese mismo arcángel le habla a la iglesia novia, a la María espiritual, y le trae esa revelación que en ningún otro tiempo había sido traído, y ella lo creyó. La única que creyó en este tiempo que ese Mesías, ese ungido, iba a salir de en medio de ella, es la iglesia novia, los escogidos, que están bajo el ministerio, bajo carpa. Ahora, esa gran revelación era algo inconcebible para las denominaciones. Era algo inconcebible que en medio de una iglesia Dios traería el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Como era inconcebible que a través de una virgen allá Dios iba a traer al Mesías. ¿Ve? Ahora, sigue diciéndole aquí. Y si el profeta tiene la responsabilidad de sacar algún otro grupo ya señalado y enumerado, él lo hará conforme a como él crea que debe hacerlo, porque el profeta tiene que hacerlo con su fe. Por lo tanto, él lo hará y Dios lo respaldará. Ahora miren cómo ese profeta tiene que hacerlo todo con su fe. Y esa fe es la que los hijos e hijas de Dios en este tiempo final estarían también recibiendo, porque es esa fe de rapto,
¿Por qué? Porque él tiene el título de propiedad. Por lo tanto, no hay cosa imposible para el escogido de Dios con el título de propiedad. Yo no me pararé al frente de uno con fe de rapto, dice el hermano Branham. Ahora, miren aquí, ahí mismo vamos a seguir. Dice, encontramos, por ejemplo, en ocasiones en que personas como el padre de la fe hicieron cosas que si usted hubiera vivido en aquellos tiempos y no hubiera sabido quién era Abraham. Claro, porque vean, es el conocimiento de quién es ese mensajero. Si no conoce quién es ese mensajero, van a dejarlo de seguir, van a criticarlo. Él dice, si no hubiesen sabido quién era Abraham, hubieran dicho, Abraham es un mentiroso. Le mintió al rey Abimelech, y Abimelech por poco comete un error que llevaría a la nación a la muerte completamente. Pero Dios no le dijo a Abraham, mira Abraham, no voy a ponerte más como mi profeta, porque le han mentido al rey Abimelech. Miren, Dios no estaba en ese plan de señalar a Abraham como un mentiroso. El único que está en ese plan es el diablo. ¿Ok? Es como en el tiempo de David. Dios, ven ustedes, por lo que hizo David con aquella muchacha, por eso no lo sacó de que fuera rey de Israel. Con la esposa de, vamos a ver el nombre, Urías, vamos a ver para estar seguro cuál es el nombre. Ella es Betsabé. Betsabé. Y por eso, ¿qué él hizo? Él no lo sacó. Urías. Vamos a ver aquí. En 2 de Samuel capítulo 11. Urías es. Urías. Y la esposa de Urías era la mujer de Urías. Era Betsabé. Ahora miren lo que hizo allí él. Y más sin embargo acá, con Abraham, por poco, lo que iba a hacer Abimelech, que iba a tomar la mujer de Abraham como esposa, y como eso, Dios no se lo recriminó a Abraham. Y acá, allá por poco mata a Abimelech con toda la nación por hacer eso, y no lo hizo. Y acá que lo hizo el rey, o sea, aquel que estaba ungido para ser rey, David, entonces Dios lo perdonó. Dice que le remitió, no sé si es en ese mismo capítulo 11 de Samuel, que él dice que Dios te perdonó. Vamos a ver si es el capítulo 12 es, más adelantito. No, el mismo capítulo, sí, el 12, dice, capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 13, miren, después que le habló el profeta, le habló Natán a él, y le dijo que había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente una, y vino este hombre que tenía muchas ovejas y le quitó esa oveja que tenía esa otra persona. David, ¿qué tú crees que se puede hacer con este muchacho? ¿Qué hizo eso? ¿Qué crees que se puede hacer? Oh, ese hombre es digno de muerte. Eso está en el verso 5, miren, cuando él estaba diciéndole eso, y él dijo, el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si en esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues estuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Ve que estaba mal eso. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartarán jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque eso luego lo hicieron más adelante. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora bien, esas son las cosas que en la escritura, como él dice allí, la vemos que son aparentemente una contradicción. Pero vean ustedes, un profeta no puede ser juzgado solamente por Dios. Ahora acá le está diciendo a Abimelech, entrega a la mujer porque la mujer tiene marido, es Abraham, y si no vas a morir tú y todo este reino. Pero acá entonces viene y perdonan a David. ¿Ve? Ahora dice, pero Dios no le dijo a Abraham, mira Abraham, no voy a ponerte más como mi profeta porque le han mentido al rey Abimelech. ¿Ok? Más bien Dios lo que hizo fue que le aparece en sueños a Abimelech. No le requirió la mentira. Abraham era su profeta. Y le dijo, eres hombre muerto, tú y tu pueblo, porque esa mujer que has tomado es esposa de un profeta, es la esposa de mi profeta. Entonces el rey le dijo a Dios, con corazón limpio he hecho esto, porque él me dijo que era su hermana. Dios le dio una oportunidad porque el rey no sabía que era la esposa del profeta. Por lo tanto, le ordenó al rey devolverle la esposa al profeta y que le pidiera que orara por él, para Dios poderle perdonar, porque estaba sentenciado a muerte junto con su pueblo. ¿Quién iba a interceder después de la misma mentira de Abraham? ¿Quién iba a interceder por Abimelech? El mismo Abraham, el mismo que le mintió. Ahora miren la autoridad que tiene un profeta en la tierra. Él puede atar en la tierra y será atado en el cielo. Y puede desatar en la tierra y será desatado en el cielo también. Ese es nuestro Padre, el Padre de la fe, el amigo de Dios. Pero se vio en un momento en que Él decidió hacerlo de esa manera. Y Dios lo respaldó. Porque Dios respalda a su profeta. Ahora, todo este mensaje es un mensaje muy importante, pero vean ustedes, eso es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Entonces se ponían a criticar y murmurar porque no creían que en él se estaba cumpliendo la venida del Mesías en aquellos días. Y continuando aquí donde nos detuvimos hace algunos minutos del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno, ahora le va a dar un poco más de, como dice, un poco más de la medicina. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ninguno de ellos podía a Dios darle a creer, o que ellos por su propia cuenta pudieran venir a creer si no era el mismo Dios el que permitiera que ellos vieran. ¿Ve? Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, porque somos sus genes, sus atributos, que hemos salido de Dios. Por eso, no todos podían ir a Jesús, sino aquellos solamente que eran ordenados y estaban ordenados para vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Miren, que es que te digo, es que no hay manera, no hay forma para uno ayudarlo. No hay forma para ayudar a un burro. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí les dio con todo, para que se acabaran de escrachar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, fue en la misma sinagoga. Y ese pan de vida había que estarlo comiendo allí, en ese tiempo, para preservación de vida, como estuvieron comiendo el cordero durante la noche y comiéndolo completo todo, para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. Ahora vean que en este tiempo final nos ha sido mostrado que en el cumplimiento de la visión de la carpa había una montaña de pan, y el mismo Hijo del Hombre en este tiempo está dando ese alimento espiritual, ese pan de vida, y el que coma de ese pan, de esa enseñanza bajo carpa, obtendrá esa doble porción, obtendrá el cuerpo eterno y glorificado. ¿Ve? Todo es paralelo. Y él podrá decir: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente así. ¿Ve? Ahora sigue diciendo: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús asimismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ahora le va un poquito más de algo más difícil de digerir. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya se fueron. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12, era uno de los del grupo. Ahora hemos visto cómo en este tiempo final, al identificar al enviado de Dios, al mensajero de Dios, y estar conscientes de que lo mismo que le dijo Jesús a Marta, cuando él le dijo en el capítulo 11, cuando él dice que quitaran la piedra y le dijeron: pero Señor, hiere ya. Y él le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?
Ahora miren, en el capítulo 11, verso 23 dice, 22, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, eso es Marta hablando, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Había estado en el culto anterior, o sea, llevaba todo anotadito, ya sabía que Dios había dicho por medio de él que iba a haber una resurrección el día postrero. Capítulo 5 y capítulo 6 de San Juan, ahí lo habla. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y en esta ocasión en donde están en este velorio y entierro de nuestro hermano y amigo, quien partió con el Señor, Walter Jesús Saavedra Roca, allá en Santa Cruz, Bolivia. A todos los creyentes en las promesas de Dios, Él resucitará. Y así como Marta, Él luego le dijo, no, en el verso 40, verso 39 es que Él le dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La misma que le había dicho que había creído que Él era el Hijo de Dios y que Él era ese del cual había dicho en el mensaje anterior, los mensajes anteriores, que el que creyera en Él iba a resucitar en el día postrero. Y ahora entra un poco de incredulidad en Marta y dice, pero Señor, hiede ya. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora la gloria de Dios allí fue manifestada con la resurrección de Lázaro. Y la gloria de Dios en este tiempo será manifestada con la resurrección de los que han partido en el pasado, por medio de la voz de la resurrección, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios por un profeta, por el mensajero de Dios. Creyendo al enviado, estamos en este tiempo viendo el cumplimiento de todo lo que Él prometió y también veremos el cumplimiento de la resurrección, en donde Él dijo que en la tercera etapa se estaría llevando a cabo esa promesa. Por lo tanto, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, que esa trompeta sonaría y los muertos en Cristo resucitarían. Y después Él dice que fueran palabras de consuelo para los que quedan vivos. Verso 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que en estas palabras sean palabras de consuelo para los familiares y los hermanos creyentes allá en Santa Cruz, Bolivia, amigos y familiares y hermanos de nuestro hermano Walter Jesús Saavedra Roca, y conscientes que pronto lo vamos a ver en ese cuerpo eterno y glorificado. Que Dios
les bendiga y les consuele a todos en esta ocasión y sigamos preparándonos nosotros para ese glorioso evento de la resurrección, porque estamos y hemos identificado al mensajero en este tiempo final, como lo identificaron allá en la primera venida del Señor. Y en este tiempo, el pueblo de Dios, la iglesia novia, ha identificado su venida, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque estuvimos vigilando el tiempo, estamos vigilando el tiempo y continuaremos vigilando el tiempo. Y así podemos identificar las profecías y las promesas para este tiempo final. Hoy, lunes 13 de julio de este año 2026. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.